Hola amigos de todos los mundiales, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Ayer quedaron eliminadas del mundial Brasil y México. No son para nada sorpresas, al menos desde este canal, porque ya veníamos avisando que Brasil, dado su bajo nivel técnico, ¿no? Que más bien parece la Italia B, más que Brasil, pues en cuanto que se ha encontrado con un rival serio, de verdad, con un jugador realmente talentoso y dominante en su parcela de juego, que es Haaland, pues con Haaland y poquito más, y el portero también, consiguieron eliminar a Brasil. A mí, no, a ver, no, seamos sinceros, yo no me alegro de que Brasil quede eliminada, pero no me gusta que, que esta selección de Brasil avance más en el Mundial, porque, porque no lo merece, porque no es el Brasil que todos hemos visto y no es el Brasil con el que todos nos imaginamos y nos gustaría ver, ¿vale? Nos gusta ver jugadores mucho más imaginativos, con una calidad técnica impresionante, que puedan driblar a medio equipo contrario y puedan hacer paredes loquísimas y puedan rematar desde cualquier lado, puedan tirar tiros libres de auténtica magia y lo que siempre ha sido Brasil, ¿no? Tan desenfocados están y tan perdidos están que han tenido que recurrir a uno de los mejores técnicos internacionales, que es en este caso italiano, que está desde luego que fuera de toda discusión y fuera de toda duda acerca de su trabajo, ¿no? Yo creo que gracias a Ancelotti Brasil ha podido llegar a esta ronda, pero ya no daba para más, ya no daba para más. En México, pues bueno, es la alegría del anfitrión y bueno, siempre hemos dicho en este canal que México en ninguno de los partidos que jugó se le podía dar como favorito. No quiere decir de que fuese candidato a perder los partidos, porque tampoco es eso, pero sí que no podíamos ver o darle un favoritismo a México. ¿Por qué? Porque si tú miras el plantel que tiene, pues en su plantel no tiene jugadores ni siquiera top 50 en el ranking FIFA. Y yo creo que no llega ni al top 100 de ranking FIFA. Es cierto que como conjunto pues gana muchos enteros, el trabajo que ha hecho Aguirre pues ha sido bueno, y con los miembros que tenía pues ha hecho una buena silla, por decirlo de alguna manera, o ha hecho una buena cesta, ¿no? Y ha llegado pues a donde ha podido porque se ha encontrado con una selección muy talentosa en este caso. Yo he visto a los mexicanos siendo muy efusivos y muy exagerados a la hora de estimar favoritismos hacia su selección, cosa que yo no he compartido nunca. Eh, y, y siempre argumentando como que Inglaterra había jugado mal un partido anterior, ya eso le quitaba capacidad de poder jugar bien este partido, ¿no? Y eso creo que habla de la inmadurez, o más bien de los errores conceptuales en cuanto a fútbol que tienen pues tanto los aficionados como los periodistas mexicanos. O sea, es así de claro. Eh, es cierto que jugar en casa siempre ayuda y siempre es un factor a favor, y más en el Azteca, pero delante estaba Bellingham, estaba Harry Kane, que son jugadores que no puedes defenderlos. O sea, puedes controlarlos hasta cierto punto, pero siempre tienes que darte cuenta que en un momento dado tienen una movilidad tan grande y son tan inteligentes que, que no los puedes controlar. Si estás hablando a lo mejor de jugadores que son top 10 en Europa y que por lo tanto pueden ser un top 20 mundial. Si tú no tienes jugadores ni siquiera en el top 100 mundial, tú no puedes pretender que los 90 minutos estos dos jugadores estén
bien defendidos, ¿no? Después, a posteriori, he escuchado a muchos periodistas pues intentar darle la culpa, echarle la culpa a ciertos defensores porque no defendieron bien a Bellingham. Señores, Bellingham no se le puede defender, y menos en movimiento, y menos en espacio, porque es muy inteligente y te anticipa. En una situación así, el atacante siempre tiene las de ganar. Si eso no ocurre en México es porque los jugadores de México no son habilidosos, no tienen el talento que tiene Bellingham, y eso lo tienen que aprender a verlo, tienen que aprender a diferenciar lo que es ese talento. No es casualidad que Bellingham me tira 2 goles ayer, no fue por culpa de la defensa, fue por mérito de Bellingham. Y fue por mérito de Harry Kane, que dio el pase del primer gol, por ejemplo, y porque Harry Kane arrastra tanto a la defensa que genera espacios que lo aprovechan los centrocampistas inteligentes como Bellingham y que tienen talento y calidad para poder definir. Porque hay otros centrocampistas que pueden llegar, pero luego no saben patearla ni al arco iris, ¿no? Pero no le pueden echar la culpa a los jugadores mexicanos de que hayan perdido, lo han dado todo, y hay que felicitarles por lo que han hecho. A todos. Pero eso no quiere decir que sean estrellas mundiales, porque no lo son. Entonces, bueno, pues desde la humildad, que siempre es aconsejable, pues hay que analizar y después ver los partidos y después comentar lo que ha sucedido, ¿no? Y lo que hemos visto. Esa humildad precisamente es la que no tiene Brasil. Brasil está lleno de primadonas, o sea, jugadores que reciben una falta y se ponen a llorar prácticamente como si les hubieran pegado un tiro. Me gustaría que les pegaran un tiro para que sepan lo que es, porque es que de verdad no pueden ser tan llorones y tan primadonas. Lo que no entiendo es que después salgan a la calle vestidos de hombre, porque en el campo no se comportan como hombres. Entonces, yo lo siento mucho, pero Brasil es una decepción enorme, y con jugadores muy infantiles. Vinicius es un jugador muy infantil. Endrick es un jugador junior, realmente. No es que sea infantil, es que no tiene la edad todavía, no está hecho. Ayer falló una ocasión muy clara de gol por querer forzar la jugada con la pierna izquierda, porque el pase que le da Vinicius es enorme, pero es para rematar con la pierna derecha. O si vas a rematar con la pierna izquierda, es para hacer un sombrero, no para buscar un ángulo. Entonces, esa falta de recursos técnicos es lo que determina que un jugador esté hecho o no esté hecho. Y Endrick no está hecho. Entonces, es un proyecto de jugador hasta cierto punto limitado, porque si le ves es muy pequeño. Entonces, no es una amenaza, no es una amenaza constante a las defensas rivales, si no es más allá de tener espacio y poder jugar al contraataque. Pero Brasil no está hecho, no debería estar hecho para jugar al contraataque. Sí, jugar con velocidad, pero eso es muy distinto a jugar a contraataque. Vinicius es un jugador letal, tiene una visión de juego increíble, y la verdad es que ayer hizo un partido muy bueno, pero no fue suficiente. De Brasil solamente podemos rescatar a Vinicius y quizá al portero, porque tampoco tuvo la culpa de ninguno de los goles. Lo que tuvo que parar lo hizo, y bueno, pues ordenó la defensa lo mejor que pudo, y así fue. Voy a aprovechar para tomarme el café, porque esto de los horarios de los mundiales la verdad es que me está reventando. Qué rico este café. Sabor árabe. Sabor de Arabia. Increíble. Pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Inglaterra pues se ha clasificado con toda justicia, y Noruega por supuesto que también se ha clasificado con toda justicia. ¿Podía haber perdido en Noruega? Sí, pero es un tipo de equipo que se revela con la situación que tiene, y que nunca le pierde la cara al partido. Está claro que su línea más débil
es el mediocampo hacia atrás. El portero ayer tuvo un día realmente excelente. Yo creo que debería jugar en un equipo top mundial. Yo creo que merece la oportunidad de que pueda mostrar su talento, si él quiere, claro. Y luego los delanteros de Noruega, pues poco a poco están cogiendo soltura y confianza, y ayer demostraron una cosa, que es defenderse con la pelota. Ayer, con el marcador a favor, tenían la posesión del balón, cosa que no lo hacían cuando el partido estaba empatado. Cuando estaba empatado tenían más riesgo de que les metieran gol. Pero es curioso cómo les cambia el chip en el momento en el que se ponen por delante del balón, empiezan a manejar la pelota, que Brasil se pasó todo el resto del partido corriendo detrás, sin tener ni siquiera un plan para robar el balón, ni siquiera en banda para hacer una presión 2 contra 1. Los noruegos salían con facilidad de la presión. En el resto del campo no había presión ninguna y solamente podían recurrir a las faltas y a las patadas feas, que es, bueno, lo mismo que hizo Uruguay con España, que es no saber perder. Yo creo que es la hora de que en Brasil se haga limpieza, y aunque tengan que jugar con juveniles, no importa, pero que lleven jugadores de fútbol de verdad. De verdad. Y que el entrenador creo que es la parte menos importante, siempre y cuando estemos hablando de un buen entrenador. Ancelotti lo es. Si a Ancelotti le das 14 jugadores buenos, te hace un equipo. Te hace un equipo campeón. O sea, eso está fuera de toda duda. Pero tiene que tener esos jugadores, porque si no, ¿qué es lo que ha hecho? Tener un bloque sólido para penalizar los errores de los equipos contrarios, como hizo con Escocia y como hizo con los rivales anteriores que tuvo. Con Japón, por ejemplo, penalizó mucho el único error que tuvo Japón. Y bueno, pues eso es lo que consiguió Ancelotti. Tener un equipo muy luchador, pero que poco talento. Y tratándose de Brasil, la verdad es que para mí esto es un crimen. Es un crimen. Yo creo que Brasil no debería haber ni siquiera jugado esta Copa del Mundo. No debería ni haberlo jugado. Pero bueno, la verdad es que es una pena y me genera mucha tristeza ver a Brasil así, porque todos tenemos en el recuerdo lo que puede llegar a ser Brasil. Tienen quizá la mejor afición del mundo, que vive para el fútbol. Entonces me niego a creer de que entre tantos y tantos jugadores brasileños, estos sean los mejores. Me cuesta creerlo. Y es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Cierren todas las escuelas de fútbol y dejen jugar a los niños en la calle, en los parques. Déjenlos que su creatividad crezca. Y luego, cuando ya tengan esa pasión y esa imaginación y ese deleite de jugar a fútbol, entonces los meten en rutinas de entrenamiento para mejorar su físico. Pero lo que no pueden hacer es limitar el talento y hacer que un jugador sea robótico. Que no tenga la capacidad de imaginar un desborde, un dribbling, que no sea capaz de imaginar un tiro libre, no sea capaz de imaginar lo que sea, que no sea tan creativo. Eso no puede ser. Pero eso en ningún país del mundo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el análisis. Un palo enorme a la Federación Brasileña, un palo enorme, y un poco también, pues porque lo que provocan es, que es lo que vienen haciendo, es que debuten en la selección brasileña niños de 16 y 17 años para venderlos caros a Europa, porque lo único que buscan es el beneficio económico de los transfers. Y entonces
lo que están haciendo es perjudicar al fútbol brasileño. Hace poco estuve mirando los equipos brasileños y en la mayoría de los equipos buenos de Brasil tienen varios extranjeros. O sea, los jugadores buenos son extranjeros. Entonces, eso es penoso. Eso es penoso en un país como Brasil. Ahora se supone que la economía brasileña está mejorando y por lo tanto pueden pagar más dinero a sus propios jugadores y, bueno, pues algunos jugadores ya no salen tan fácilmente de Brasil, o los que estaban jugando en el extranjero vuelven a Brasil, pero ¿qué jugadores son estos? Pues los jugadores de segunda línea o los jugadores ya veteranos que ya regresan pues a un retiro dorado, ¿no? En Brasil, pues como estrellas que son. Y bueno, pues a ver lo que nos depara el Mundial. Tengo aquí la bandera de un país en el que yo creo que nos va a dar alguna sorpresa positiva, ¿vale? Porque creo que Estados Unidos tiene jugadores, tiene equipo y tiene un entrenador bastante inteligente que es Pochettino. Y la verdad es que yo creo bueno, que no será un rival nada fácil a quien se lo cruce, y va a tener que demostrar mucho. Va a tener que demostrar mucho. En cuanto a la selección española, que es mi tema, pues yo la analizo igual que analizo al resto de países. Es decir, me pueden gustar más, me pueden gustar menos los jugadores que tiene España. Los jugadores son los que tenemos y los tenemos que apoyar como aficionados. Pero un flaco favor les hacemos si decimos que España es favorita para ganar el Mundial, porque no lo es. Entonces, el otro día, viendo el partido contra Austria, me emocioné porque empecé a ver a jugadores que están empezando a recuperar su nivel. Y eso es lo que más me gustó. Más allá del resultado, más allá del juego, el ver que un jugador de fútbol talentoso puede jugar a fútbol, eso es lo más emocionante. Eso es lo más emocionante y lo más bonito de ver fútbol. Entonces, bueno, pues esperemos que los jugadores de España pues vayan recuperando su nivel, y yo sé que nadie va a reconocer el mérito que tiene Mikel Oyarzabal, que me gustaría romper una lanza en su favor, porque me parece de lo mejor que hay en Europa, de lo mejor que hay en Europa. Juega en un club pequeño, la Real Sociedad. Es un club pequeño, pero es un club histórico que siempre ha apostado por el buen fútbol. Antes solamente jugaban con jugadores locales. Ahora ya permiten tener jugadores que no son del País Vasco, ya no son vascos, ¿no? Tienen algún extranjero, por ejemplo Odegaard o por ejemplo Kubo, el japonés, juegan en la Real Sociedad. Y bueno, pues la verdad es que tienen un gusto por el toque de balón y por el juego talentoso que la verdad es que me encanta. Y la verdad es que Oyarzabal es el diamante que tienen ahí. Y no es un diamante en bruto, no, es un diamante bastante pulido. Lo único que, como hemos dicho en vídeos anteriores, no ha llegado al Mundial en plena forma. Pero bueno, esperemos que en lo que queda del Mundial pues puede dar una mejor versión de sí mismo y pueda seguir avanzando rondas, porque la verdad es que bueno, España tiene calidad, pero a su vez tiene debilidades. Eso no podemos esconderlo, tiene debilidades, pero bueno, ahí entra la táctica y entra también la inteligencia que tienen que aprender a marchas forzadas los jugadores de España, que son muy jóvenes y tienen poca experiencia en estos torneos. Pero bueno, esperemos que lleguen lo más lejos posible para que puedan aprender pues eso, en toda esa experiencia, porque el siguiente Mundial en parte se juega en España, y entonces ahí sí que tenemos que dar una versión todavía mejor de la que estamos dando en este Mundial. Y tenemos que completar la convocatoria con jugadores nuevos de mucho talento, de mucho poderío físico, de mucho toque de balón, de mucha creatividad, como lo fueron Iniesta, Xavi, Villa,
Cazorla, Cesc, David Silva, David Villa, Torres, Sergio Ramos, Puyol, Casillas, Reina, Valdés, Piqué, Navas, Pedrito, Capdevila, Marcosena. O sea, una colección de jugadores realmente que estaban en el top 10 mundial en su posición, cada uno. Esto es altamente improbable que se consiga hacer en 4 años, pero por lo menos corregir que los jugadores como Ferran, que es un jugador made in Valencia, se echó a perder porque eligió el dinero antes que la formación. No le culpo, porque en su situación a lo mejor yo hubiera elegido lo mismo, pero se le nota que es un jugador que está estropeado, que no puede dar el 100% porque tiene mentalmente un aspecto que le domina sobre lo futbolístico, que es la ansiedad y la presión, es el querer demostrar, el querer hacer. No sé si el hecho de ser el yerno de Luis Enrique le añade más presión. Yo creo que no, porque Luis Enrique es una persona muy inteligente y es una persona muy sabia, con mucha experiencia, y seguro que la aconseja bien. Pero Ferran no deja de jugar tomando los errores, tomando las decisiones equivocadas en cada momento. Cuando tiene que rematar, no remata. Cuando tiene que pasar, no la pasa. Cuando tiene que aguantar la pelota, no la aguanta. Porque le falta esa lectura de juego, que es lo que se aprende cuando tú juegas, cuando eres joven en tu equipo que te da la oportunidad, que en este caso fue el Valencia. En el año que empezó a sobresalir, se fue al extranjero directamente. Y lo mismo pasó con otros jugadores de la selección española como Del Olmo o como Fabián. Hicieron exactamente lo mismo. Jugadores que tenían que terminar de formarse, pero por necesidad económica, supongo, pues eligieron jugar en el extranjero, que les habrá aportado mucho, yo no digo que no, pero no han conseguido ser y nunca serán los jugadores que podían haber sido. Porque Del Olmo, por ejemplo, no puede jugar con la tranquilidad necesaria como para rematar a puerta, con la tranquilidad necesaria. No le mete un gol al arco iris, por decirlo de alguna manera, como otros jugadores del Mundial, que le hemos dicho, ¿no? Y eso es un tema mental. No es un tema de calidad física, porque no es un tema de calidad, porque la tiene. No es un tema de físico, porque lo tiene. Es un tema de psicología. Es un tema mental, es un tema de ansiedad. No puede. Y Fabián le pasa 3/4 de lo mismo. Sobresalió tanto en el Sevilla que lo vendieron a las primeras de cambio, y es un jugador que fue suplente en donde estuvo. ¿Por qué? Porque era un jugador por hacer. Entonces estos jugadores españoles son muy buenos, sí, pero son suplentes donde juegan. Son suplentes en los equipos donde están. Y entonces así un jugador no se desarrolla, y entonces para la selección pues no pueden dar todo el nivel que podrían dar. Esto no es una crítica personal, porque ya lo digo, yo lo digo desde el cariño y desde la empatía, porque yo les entiendo perfectamente. A mí me ofrecen 3 millones de euros y dejo lo que estoy haciendo y voy a donde sea. O sea, no me lo pienso. Pero yo no soy futbolista y yo no pretendo jugar en la selección española. Tengo que ser consecuente con mis decisiones y con mis actos. Entonces, bueno, pues ese es el análisis que yo hago de la selección española. ¿Me gustaría que ganara? Sí, desde luego, me gustaría que ganara. Pero le veo limitaciones. Lo digo con todo el cariño que puedo. Pero bueno, más allá de esto, pues bueno, pues seguiremos comentando lo que pasa en el Mundial.